내리고. sabroso, ¿ah? 진짜 delicioso. 다 됐어, 갑자기. Es un taquito al pastor, pero con verdura y le ponen queso. Está bueno. La pirámide del sol. Miren acá. Grande, ¿ah? 어떻게 이렇게 만들었을까? Hola, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Saliendo del hotel, amigos, vamos 아침에 para 버스가 너무 많다. Teotihuacán. Un sitio imperdible cuando vengan a Ciudad de México. Vamos a ver qué tal. Pirámide del Sol, Pirámide de la Luna. Más de 2000 años de historia. Vámonos. Primero vamos al terminal, un terminal del norte. Pero vámonos en Uber o vámonos en bus. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver qué tal. ¿Qué chuo? 너무 추워. ¿Oh? 이따가 나이키가 사서 자켓 하나 사야겠다. Hay Sí. para uno un autobús que pisa. Esa va hacia el norte. Hacia el norte. Ah. Norte. ¿Y por qué esto me envía para acá? Es un trolebús. No, es que No, aquí no pasa. quién sabe, Aquí no aquí no pasa. pasa. Ah. A lo mejor puede que enlacen estos, pero es muy complicado. Ah. Aquí te dejan a mera puerta de la central Sí. del norte, en la terminal. Listo. Es azul el trolebús, Es es, azul. Es eléctrico. un trolebús. Ah. Es eléctrico. Listo. Muchas gracias. 그래서 Buen día. 이제 어떻게 가야 되는지 찾았나요? Ah, me dice Hasta que que vaya vaya en a trolebús, pero el Google Maps nos dice ahí algo que es como Z1, pero no sé qué es. Ellos tampoco saben qué es. 멕시코 분들은 되게 친절한 것 같아요. 아침부터 정신없고 바쁘실 수도 있는데 저희가 물어보니까 바로 이렇게 적극적으로 도와주시려고 하고 되게 감사한 것 같아요. 그치? Sí, me mandaron para acá, pero dice que hay un trolebús, algo eléctrico que te lleva para allá. Pero aquí estoy buscando las imágenes y es Z1 es algo así. Miren, como pueden ver ahí. Z1 es un bus morado. ¿Igo manda? Ya nos montamos en este bus eléctrico. Ahora vamos a estar pendientes con el mapa que nos deja allá en la lista, porque en Google Maps no sale nada. Entonces vamos a ver. Está súper chévere. Hay un cayón sentadito. Tacos, más que tacos. Mira, aquí están vendiendo muchos tacos. Estación de buses, aquí en la Ciudad de México. Vamos a agarrar un bucecito aquí. Hay muchas personas aquí. 오, 그래도 크다. ¿Ah? 그래도 커. Wow. Central del Buses del Norte. Wow, qué grandísimo está esto. 있을 거 다 있구나. Wow. Buenas. Amigos, ¿dónde se agarran los buses para Teotihuacán? Sala 8. Sala 8. Gracias. Señores, miren de limpio estos pisos, ¿ves? Qué hermoso está esta parada de buses. Muy bonito, muy limpio, bien organizado. claro. Muy bien, México, muy bien, México. Está robando mi corazón. 그래서 일단 티켓을 사고 뭐 먹고 싶은 거 하나 사. 네, 알겠습니다. 티켓이랑. 성격이 아침에. 가가. Buenas. 레스토랑에서 22. 만 원. Amigos, ya llegamos a las pirámides y aquí se ve. Qué monstruo esto. Nunca he visto unas pirámides tan grandes. Monte Albán se queda pequeño con esto. Esto es totalmente diferente. Es grandísimo, es abismal. Miren esto. Allá se ve, chiquitico. Grandísimo, ¿verdad, Cayo? Grande. Amigos, aquí les dejo un poco la información para que vean. Como pueden ver, hace 2400 años el Valle de Teotihuacán estuvo ocupado por pequeñas aldeas con una población de 500.000 habitantes. Miren qué impresionante se ve esto. Es enorme. Con la cámara se ve chiquitico. A ver, amigos, les voy a leer esto que está acá rapidito. Miren, esta es la pirámide del Sol. Debajo de la pirámide del Sol existe un túnel de una profundidad entre 6 y 7 metros que va del poniente al este. 103 metros hacia el centro de la estructura. La pirámide no está hueca, sino es que está edificada con cajones constructivos de piedra, tierra y arcilla, revestida con piedra volcánica. Actualmente existen diversas opiniones con respecto a qué deidad estaba dedicada. Algunos especialistas opinan que la fertilidad, otros al sol. Podría considerarse que fuera
una identidad doble, pues hay evidencia de culto a ambas. Sin embargo, todavía queda mucho por investigar y descubrir. Caio se trajo su paraguas, vamos a tomar una foto, pero tenemos el sol de frente. La pirámide del Sol, miren acá. ¡Wow! No es una pirámide hueca, señores, tiene edificaciones por dentro. Todavía los expertos no saben a qué deidad estaba esto, por qué la hicieron. Hay unas personas que dicen que es por el sol, otras personas dicen que es por la fertilidad, pero no hay algo concreto todavía. Lo que sí es que existe, señor, y es increíblemente hermosa. Miren toda esa ruina, allá está otra. Aquí hay dos pirámides, bueno, hay muchas, pero las más famosas son la del Sol y la de la Luna. Yo creo que aquella que está allá es la de la Luna. ¡Wow! Aquí les dejo esto para que puedan leer el significado de la pirámide del Sol. Y miren la magnitud de lo grande que es esto. Allá está una persona, miren cómo se ve, chiquitica, ¿ves? Se dice, amigos, los que estaba leyendo ahí, los que les dije ahí para que puedan leer, dicen que aquí las personas daban ofrenda. ¿Y cómo daban ofrenda? A los niños. Esos son rituales que hacían las antiguas personas que vivían acá. Y dicen que estaban en las esquinas, vamos a ver. 엄청 크지? 우와. Grande, ¿eh? 어떻게 이렇게 만들었을까? Miren, amigos, toda esta parte que está aquí, hay personas vendiendo. Mira esta señora que está aquí. Mire, sin un techito. Por eso es que siempre hay que darle las gracias a Dios por el trabajo que uno tiene, ¿no? Porque hay personas que, miren, así, trabajando bajo el sol todo el día, tratando de vender algunas cosas para poder llevar sustento a su hogar. Entonces siempre es bueno que, amigos, que cuando vengan a estos sitios traten de comprarle a estas personas acá y siempre sean muy agradecidos por el trabajo que nos tienen. Miren, amigos, qué inteligencia de estas personas. Con el sol viene para acá, sale aquí, miren mi sombra y pasa por toda la esquina de la pirámide. O sea que él va así. Se dice que las personas que habitaron acá, Teotihuacán, estuvieron hace 2400 años atrás, o sea, aproximadamente 400 años antes de Cristo, y después ellos abandonaron Teotihuacán, lo abandonaron todo por ahí por los años 700 después de Cristo. Seguimos, estamos dándole la vuelta completamente, miren, somos los únicos por acá, pero también es bueno porque vinimos en la mañana, son aproximadamente las 10:30 de la mañana y he escuchado mucho por internet la gente diciendo, miren, si van después de mediodía, se van a morir por el calor. Entonces hicimos muy bien, muy bien. Les comento, amigos, que esta es la tercera pirámide más alta del mundo. La primera está aquí en México, en Cholula. La segunda está en Giza, en Egipto. Y esta es la tercera. Teotihuacán, la pirámide del Sol. 65 metros de altura y tiene 800 metros cuadrados. Una bestia, señores. Miren esto. Wow. Miren las personas ahí, están haciendo mantenimiento y se ven chiquiticas. Amigos, como dice aquí, ocupación posterior a la época teotihuacana. Después del abandono, como les había dicho, en los años 700 aproximadamente, varios grupos culturales, los toltecas, mexicas, se asentaron en el Valle de Teotihuacán y ocuparon algunas de sus partes, construyeron edificios, recintos, cosas así como pueden ver aquí. Miren, amigos, todas las cositas que venden acá. Súper hermoso para que vengan para acá, compren. Ya nosotros hemos comprado cositas así para recuerdo. Miren. Qué lindo, la pirámide de Teotihuacán. Mira, tan chiquitica, cositas, perritos. Y así como esa, hay puestos infinitos, miren, muchas personas. Amigos, miren la vista hermosa que tiene de acá. Miren este pasillo tan impresionante. Pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. Y qué interesante, ¿no? Todas las construcciones que tenía esta, porque aquella no la tenía casi, pero esta sí, mire, viene desde allá y aquí se pone más ancha. Hicieron como una plaza aquí enfrente de esta. Teotihuacán es más que un solo pirámide, se trata de una ciudad completa de más de 3 grandes pirámides. Existieron un poco más de 2000 conjuntos habitacionales en los que se desarrolló la antigua civilización teotihuacana. Detrás de la pirámide de la Luna, enmarcándola, se alza imponente la gran montaña conocida ahora como el Cerro Gordo, lo cual en el siglo XVI se conocía como Tenán, la Madre. Es un volcán que hizo erupción aproximadamente hace 300.000 años y cuya corrida de lava cubrió todo el valle con material incandescente que al enfriarse generó un proceso de litificación, es decir, se convirtió en piedras, basalto y tesontle, en las cuales la población construyó esta enorme ciudad. Señores, este palacio real que está aquí, aquí vivía la élite y esto lo construyeron en los años 600, perfectamente así como está. Miren el frisado que tenía, las bases, todo de madera,
y con piedras volcánicas. ¡Qué impresionante! 그리고 덥진 않았겠다. Sí, algo impresionante de esto es que afuera el sol está haciendo mucho, mucho calor. Y estamos aquí adentro y se siente como frío. Conjunto de los jaguares. Y miren dónde están las pinturas de los jaguares. ¡Wow! ¡Qué interesante! Miren. Miren todas las pinturas, amigos, que todavía permanecen acá. Totalmente original, amigos, esto que está aquí. Totalmente. Las pinturas originales, las escaleras originales. Todo lo de adentro también original. Esta es la casa. Amigo, yo no sé si este es el bus, pero de una vez veníamos corriendo y pum, nos montamos en este bus, le dimos los tickets y él dice que sí, que este es el bus. Y de aquí nos vamos para otra vez a Ciudad de México, disfrutamos muchísimo, muchísimo eso. Qué hermoso, qué espectáculo de verdad. ¿Qué tal las pirámides, bebé? 점심 때 갔으면 진짜 쪄 죽을 뻔했어요. Sí, verdad 아침에 que 일찍 sí. 오길 잘했다 진짜. Muchas personas están empezando a venir. El mediodía va a haber mucho calor, horrible. Así que aprovechamos la mañana, lo vimos todo, bellísimo de verdad. Encantado. La tercera pirámide más alta del mundo. Hay cosas que hay que verla, ¿no? Con los propios ojos. Y de verdad que con la cámara se ve chiquitica la pirámide, pero es una bestia, grandísima. 저희가 배가 너무 고파서 일단은 오페브에 사탕을 하나 사봤거든요. 한번 먹어보도록 할게요. 근데 이렇게 겉으로 봤을 때는 뭔가 되게 매울 것 같은 느낌? 불닭볶음면은 색깔이 똑같아요. 근데 좀 걱정이 되거든요. Estoy seguro que acá no le va a gustar. 일단 미트볼처럼 생겼어요. 그치? 미트볼처럼 생겼고 먹어볼게요. 맛있네요. 맛있어요. ¿Te gusta? 응. Parece tamarindo con picante. 저는 매울 줄 알았고, 아니야, 약간 좀 매운데? 끝에 조금 매운맛이 나고요. 엄청 새콤달콤해요. 나쁘지 않아요. 재밌는 맛이에요. Ya con esto llegamos hasta Ciudad de México. 멕시코 시티로 가겠습니다. Vamos. 멕시코 시티로 vamos. Vamos. Estamos en el terminal del norte, central del norte, y nos venimos a un restaurante aquí mismo, miren. Y nos venimos a un restaurante mexicano, queremos seguir comiendo comida mexicana. Pedimos una ranchera especial y este es un alambre al pastor. No sé qué es, pero bueno, es verdura con carne y con queso y tortilla. Yo creo que va a estar buenísimo. 이게 뭘까 소스가? 콩으로 만들어진 소스 Con, 같다. sí. ¿Qué tal? Está bueno. Está sabroso. Un cebollita también, qué rico. 약간 스테이크 먹는 느낌이야. Sí. Un steak. Está suavecita la carne. 4 tortillas. Yo me voy a hacer mi taquito, papá. Es un taco al pastor, pero con verdura y quesito. Si no se come así, por favor, díganme. Si me pusieron unas tortillas fue por algo. Aguacate. Limoncito. Y para adentro. Es un taquito al pastor, pero con verdura y le ponen queso. Está bueno. 여기가 어디니까? Ni, 저희는 지금 버스를 탔습니다. 이거 무슨 버스예요? ni idea, señor. No sabemos dónde nos montamos. Solamente nos estamos dejando guiar por Google Maps. 아, 이런 버스는 처음 타봐요. Estamos dejándonos guiar por el Google Maps. Vamos a ver qué tal. Aquí se está bajando todo el mundo, ¿no? 아, 이렇게 앞으로 내리는구나. Gracias. 다 내렸어, 갑자기. 왜? 뭐야? 갑자기. 일단 저희는 쇼핑몰로 계속 가보도록 하겠습니다. Vamos. Hasta aquí llega. Y ahora, 뭐야, 이게. agarrar un Uber. 그냥 오버 타? 그냥 오버를 타야 될 것 같아요. 여기 어딘지 몰라. 여기 종점이네. 아, 여기 멕시코 너무 복잡해요. 인터넷에 나와 있는 대로 가려고 해도 사람들한테 물어보면 모르는 경우도 많고, 여기 맞다고 해서 가면 또 아닌 경우도 있고, 어떻게 해야 될지 모르겠어요. Digo yo. 버스가 오고 있습니까?
오, 자. 드디어 보라색 버스다. 여기 카드. Ahora sí. 버스에 Ahora 탔다. sí, por fin. 집에 갈 때 우버 타자. 아니 버스 타야지. 그밖에. 그래. 왜냐면은 쇼핑몰에서 비싼 거 살까? 돈 많이 들어. Señores, estamos en Forum, mira, ya está la plataforma de los trenes. Esto es un centro comercial. Se ve que es grandísimo, nos bajamos acá. Centro comercial porque Cayón quiere ver algo. Oh, y aquí cambia totalmente. Abajo del centro, abajo del tren, ¿no? Los trenes, aquí está McDonald's, GNC. ¿Qué quieres ver, Cayón? Ice cream, helado, helado, helado. Pero no hay para sentarse. No hay para sentarse. No hay. 왜 Jamás. 그런데? Muy grande. Ni aún, Adidas. ¿Quiere entrar a Adidas? No, Nike. No soy muy amante de Starbucks, pero me vine a Starbucks a ver si está bueno el café. Si haya café fuerte. Llegamos al mismo, ¿no? Este es un círculo. Siempre vas a llegar. Tu niña en 8 años, yo sé que... Mucho mejor. Y amigo, y le tengo que contar los precios de Starbucks. Es sumamente barato aquí en México. El expreso este que me estoy tomando yo no es el alto, es el grande, que es el mediano. Ese cuesta 54 pesitos, esto, 54 pesitos. Y el normal que yo tomo en Corea del Sur, cuando a veces voy a un Starbucks, que es el pequeño, el alto que es pequeño, ese vale 47 pesitos. Y el latte que se pidió Cayón también, ese que está acá, que también es el grande, el mediano, ese costó 67 pesitos. Y así, amiguitos, comiendo unos taquitos aquí en la calle. Cayón se pidió uno de mixto, yo me pedí uno de costillas. Despedimos este video, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. qué rico. Está sabroso, ¿ah? 진짜 델icious. 나는 여기가 제일 맛있는 것 같아, 진짜. Aquí es bien bueno porque le ponen bastante. 아, 이렇게 맛있는 거야. 이렇게 비계. 아저씨 비계 좋아하네. 와, hay algo que está picantísimo aquí. 이거 맛있다고? Ah, me compré este libro que lo quería leer. Padre rico, padre pobre. 그 여기 사장님이 저한테 족발 공짜 줬어요. 아, 이거 소인가? 돼지인가? Sí. 돼지, 족발 공짜 주셨어요. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 이렇게 서서 타코를 먹어줘야지 약간 멕시코 사람처럼. 비싼 식당 필요 없어요. 이렇게 먹으면 더 맛있어. ¿Puedo tocar?